Hola, ¿qué tal? Buen día para todos. Estamos acá en el séptimo encuentro del curso de Apologética Cristiana. Quien les habla es Mariano Espléndido. Yo soy miembro de la comunidad de Nuestra Señora de la Anunciación, que dirige el padre Carlos Malter y que me ha solicitado que esta semana me haga cargo de este bloque que atañe a la escatología cristiano-católica y que habla y que nos interpela, mejor dicho, a las realidades últimas y más profundas de nuestra fe y de nuestra esperanza cristiana. Pero la idea es recorrer un poco y ver qué nos enseña la Iglesia sobre estas cuestiones tan muchas veces maltratadas o abordadas de una manera poco clara, ¿no? Para saber a dónde apunta justamente tiene que apuntar nuestra esperanza y nuestro objetivo, ¿no? Y saber que, bueno, el sentido final de nuestra vida de fe se prolonga más allá de las realidades terrenas que contemplamos diariamente. Para empezar, el primer punto, ¿no? Respecto de esta noción de escatología, la palabra escatología viene del término eschaton en griego, que tiene que ver con el fin, el final, quiere decir eso exactamente, ¿no? Por eso la escatología estudia las realidades últimas, no solamente la muerte física, sino también lo que continúa, el juicio, la purificación y el cielo y el infierno, así como el punto final de la historia, que será la resurrección final. Esto se entiende porque para la fe católica la historia tiene un sentido, vamos hacia Cristo, ¿no? Y un fin, que es Cristo mismo, y esto lo podemos encontrar en el inicio del libro del Apocalipsis. Valga la redundancia también, el libro del Apocalipsis, que también, gracias a, bueno, mucha especulación que se ha hecho sobre el mismo, mucha especulación, digamos, con poca profundización, ¿no? Muchas veces ha sido tomado como un libro rodeado de misterio y hasta incluso con muchos aspectos soteriológicos mal entendidos, ¿no? En un sentido mucho más críptico y muchas veces rozando lo mágico, ¿no? Pero en realidad Apocalipsis, la palabra Apocalipsis en griego quiere decir revelación, y es un libro lleno de esperanza, ¿no? Y que trata de expresar en imágenes y en una simbología a veces un poco cargada y que hay que entender a la luz del periodo en el que se escribió, hacia fin del siglo primero, esta idea de la consumación del mundo, ¿no? En Cristo, ¿no? Pero con un sentido más esperanzado que tremendista, ¿no? Por eso, esta idea de que vamos hacia Cristo, ¿no? Que es el fin de la historia general de la humanidad y nuestro fin particular, ¿no? Esta idea como base nos hace iluminar todo lo otro. Primero que la muerte no es un final, sino un paso, sino una transición hacia el encuentro definitivo con Dios. Los cristianos antiguos dirán, la muerte es nuestro verdadero nacimiento hacia el cielo o el verdadero paso, la verdadera entrada a nuestra patria definitiva y verdadera, que es la patria celestial. Por eso la concepción del cristiano como un peregrino, como una persona que está de paso en este mundo, es muy certera. Somos peregrinos y vamos hacia la casa del Padre, ¿no? Esta idea que muchas veces se repite también cuando se habla de alguien que ha fallecido, alguien que manifestaba públicamente su fe. Esto, bueno, se fue a la casa del Padre, partió a la casa del Padre. Es una manera muy tierna, ¿no? de expresar la fe de la persona fallecida. Y también en este paso, ¿no? Hay un proceso, ¿no? Un juicio particular
de cada uno de nosotros y un juicio final, tal como lo tenemos presentado en Lucas. Recuerden la parábola de Lázaro y el rico Epulón, y también en el Evangelio, en el final del Evangelio de Mateo, ¿no? La verdad es que la Iglesia enseña estas verdades no desde la especulación filosófica, sino desde la revelación transmitida en la Escritura y vivida desde los primeros siglos. ¿Sí? A veces esa revelación eh, tarda en sistematizarse claramente dogmáticamente, porque obviamente la Iglesia ha ido creciendo y organizándose con el tiempo y debatiendo muchas de estas verdades, contraponiéndolas y escrutando las escrituras, que es donde la palabra viva de Dios está y donde la palabra junto con la tradición de la iglesia, bueno, van a forjar el verdadero conocimiento y la verdadera doctrina, ¿sí? De ahí que, bueno, en esta transición, ¿no? Luego del paso que todos atravesamos con la muerte, la noción del purgatorio sea central, ¿sí? Y hay una fundamentación bíblica para el purgatorio. Es verdad que la palabra purgatorio en sí no aparece explícitamente, ¿no? Tampoco aparece la palabra Trinidad, ¿sí? Pero la realidad que designa sí está reflejada, ¿sí? Por eso, digamos, vamos a tomar algunos ejemplos, ¿no? El primer punto en el que estaría reflejada esta realidad del purgatorio es en la oración por los difuntos, por ejemplo, ¿no? Como se contiene en esta cita del segundo libro de los Macabeos, ¿no? Mandó hacer este sacrificio expiatorio por los muertos para que fueran liberados de su pecado. Recordemos que el libro de los Macabeos, los dos, hablan o reflejan una situación histórica concreta, que es la revuelta de los Macabeos, donde muchos judíos muy piadosos dieron su vida, algunos en batalla y otros fruto de algunas atrocidades de los monarcas seleucidas, por mantener la fe y por defender la práctica de la fe en el Dios de Israel, ¿sí? Es un texto del periodo intertestamentario, o sea, ya de el periodo de transición hacia el Nuevo Testamento, que es clave para entender ya cómo en el judaísmo casi contemporáneo a Jesús se empezaba a vislumbrar, ¿no? Esta noción de, bueno, la posibilidad de colaborar con la expiación de aquellas personas que habían fallecido, ¿no? O sea, este texto nos da la pauta de que hay una noción de que el alma sobrevive a la muerte, de que los difuntos pueden ser purificados por nuestra intercesión, ¿no? A través de la oración, y de que esa oración es eficaz, ¿sí? De que no cae en saco roto. Bueno, esta cuestión de orar por los ya fallecidos, ¿sí? Nos lleva al segundo pasaje, que es el de Primera Corintios, ¿no? Donde el apóstol San Pablo dice, la obra de cada uno se pondrá de manifiesto. Si la obra se quema, él sufrirá daño. Él se salvará, pero como quien pasa por el fuego, ¿no? El purgatorio como este espacio de purificación, como esta realidad intermedia en la cual, bueno, los males, ¿no? Que hayan quedado, lo que ha quedado de impuro, conozca un proceso de progresiva depuración, ¿sí? Por eso no se trata del infierno, tampoco del cielo, ¿no? Porque en el cielo no hay sufrimiento, sino de una etapa de purificación salvífica, ¿no? Así como el fuego, ¿no? Elimina lo innecesario, ¿sí? Y muestra, ¿no? En el caso de los metales, ¿no? La verdadera aleación. Bueno, en este caso el purgatorio justamente es ese proceso para, bueno, quitarse lo impuro a fin de terminar viendo a Dios, de lograr esa santidad necesaria. Y acá vamos al tercer punto, para ver a Dios, ¿no? Porque en el Apocalipsis, en uno de los capítulos finales, ¿no? Se marca esto, ¿no? Nada impuro entrará en ella, ¿sí? El cielo no es un lugar para la impureza en absoluto. Por ende, no puede haber nada, no podemos cargar nada impuro, ¿no? A nuestra hora de entrar en el cielo, ¿no? Y Hebreos, la carta a los Hebreos, también, ¿no? Vuelve a lo mismo. Busquen la santidad sin la cual nadie verá al Señor.
esa santidad prolongada que, a ver, debe ser la misma, o al menos la misma a la que uno aspira en una comunidad de creyentes en la tierra, ¿no? Nuestra comunidad de creyentes en la tierra se prolonga en la comunidad santa del cielo, ¿no? Y así como en la antigüedad, incluso San Pablo, ¿no? Habla de la comunidad cristiana y se refiere a los hermanos reunidos como los santos, ¿sí? Donde, bueno, la comunidad busca, ¿no?, la progresión en la fe de todos sus hermanos, incluso a través de la confesión de los pecados, ¿sí? Y de y del incentivo en la virtud. Bueno, esa comunidad de santidad, ¿no?, a la que aspiramos imperfectamente en la tierra, se concreta finalmente en el cielo, ¿no? Por eso, bueno, ese camino de fe continúa, y es tan importante eh, el acompañamiento, la progresión, la constante movilidad en pos de una virtud comunitaria terrenal que pueda prolongarse, ¿no?, en el cielo, y que facilite que los miembros de esa comunidad se salven, ¿no? El objetivo primordial. Si alguien, por ende, ¿no? Si alguien muere en gracia, pero no plenamente purificado, bueno, la justicia y misericordia divina reclaman que esa purificación se complete, ¿m?, antes de ingresar en el cielo. Y en ese aspecto, los otros fieles, ¿no? Los fieles que queden, que estén en vida, que hayan sido miembros de la comunidad junto a esa persona fallecida, pueden hacer algo con su sacrificio y su oración de intercesión por ese hermano o hermana fallecido, ¿sí? Bueno, como lo encontramos, ¿no?, al purgatorio en la iglesia primitiva, bueno, en la práctica litúrgica, muchas inscripciones cristianas que podemos encontrar en las catacumbas de los siglos II, fines del siglo II, principios del III y posteriores, ¿no? Esta frase que quizás decimos muy mecánicamente, pero que refleja una gran verdad: que descanse en paz, ¿no? O ora pro nobis, implica que, bueno, obviamente se cree en que el difunto no ha concluido su existencia, ¿no?, sino que existe de otra manera. El mismo sentido que otorgaban los cristianos en la antigüedad cuando hablaban de que los muertos de la comunidad dormían, ¿no? Se durmió en Cristo, suele ser una frase muy común en los primeros tiempos de la iglesia, y que habla justamente de esta realidad, digamos, de esta vida latente que tienen los creyentes, ¿no? No han muerto absolutamente. Eh, ya en la literatura griega antigua se usaba como un poco como intercambiable la noción de morir y dormir, pero para los cristianos tiene un pleno sentido, ¿no? Porque el que ha muerto en Cristo no ha muerto definitivamente, ¿no? Ha muerto a su existencia física, pero vive en Cristo. Por ende, un día se levantará, ¿no? Un día saldrá de ese sueño de la muerte para, bueno, una resurrección plena en cuerpo y alma, ¿no? De ahí la importancia del cuerpo para los cristianos antiguos, y de preservarlo, ¿no? La resurrección será también en un cuerpo glorificado. Los padres de la iglesia claramente profundizaron esto, ¿no? Cuando San Agustín, hacia inicios del siglo V, dice, ¿no? No se puede negar que las almas de los difuntos son aliviadas por la piedad de los vivos cuando se ofrece por ellas el sacrificio del mediador. ¿Mm? Y Gregorio Magno, ya a principios del siglo VII, va a decir: es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador, claramente para quienes lo requieren. No, no es, por ende, el purgatorio una invención medieval, como en muchos círculos académicos se pensó y se defendió, sino que es algo que ya la tradición viva, ¿no?, desde la época apostólica en adelante ha ido proponiendo y integrando en la piedad de los fieles, ¿no?, esta noción de, bueno, de poder seguir vinculados a los fallecidos y de también interceder por ellos
¿no? Frente al Señor, frente a los santos, para, bueno, favorecer su progreso en la salvación. Ahora, ¿qué pasa con el alma? ¿No? Hablamos de que, bueno, hay una continuidad de la vida luego de la muerte. ¿M? La Biblia en general enseña que el alma no se aniquila con la muerte, ¿no? Jesús señala en Mateo, ¿no? No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Por ende, el alma no muere con el cuerpo, ¿no? Y subsiste, ¿sí? Esto lo hemos visto en varios pasajes, no solamente en el que mencionamos, donde el mismo Jesús habla de esta realidad, ¿no? El pasaje de Lucas 23, versículo 43, al ladrón mismo, ¿no? Hoy estarás conmigo en el paraíso, refleja esa realidad. Pablo, en la carta a los Filipenses, al decir deseo partir y estar con Cristo, ¿no? Pasar a la otra fase de la existencia. Y el autor del Apocalipsis, las almas de los decapitados vivieron y reinaron con Cristo. Bueno, todos profundizan, ¿no? Este mismo aspecto, ¿no? No podría entenderse ninguna de estas afirmaciones si no hubiera una verdad, ¿no? Una noción de verdad en esta idea de que el alma sobrevive. Justino Mártir, que fue uno de los primeros filósofos de la Iglesia antigua y también mártir, ¿no? En el final de su vida, en el diálogo con Trifón, que era un judío con el que entabló una conversación, que se transformó luego en un texto, dice, las almas subsisten después de la muerte y reciben recompensa o castigo, ¿no? Refiriéndose a la realidad posterior, ¿no? al deceso. E Ireneo de León, obispo de una de las ciudades más importantes de la Galia, en fines del siglo segundo, dice, las almas no pasan a la nada, sino que esperan la resurrección. ¿Sí? Ya es doctrina primitiva del cristianismo que el alma sobrevive y que la suerte del alma puede variar, ¿no? Y en qué puede variar? Bueno, según lo que haya hecho, según cómo se haya comportado en su vida terrena. ¿Sí? Eso no es un dato menor, ¿no? Por eso el infierno, como una realidad también última, lamentablemente, está contenido en la Biblia, ¿no? Se habla con claridad del infierno y es una realidad que a veces en la vida de fe tendemos a minimizar o a relativizar, pero está en la base de la enseñanza de Cristo, ¿no? Un poco en sus exclamaciones más de tipo apocalíptica, ¿no? Cuando habla del juicio final. Fíjense en este versículo, ¿no? Del Evangelio de Mateo, apártense de mí, malditos al fuego eterno, ¿sí? Y en el Evangelio de Marcos, ¿no? Refiriéndose a ese espacio donde el gusano no muere y el fuego no se apaga, de un castigo eterno y prolongado, donde, digamos, nunca se acabará la tortura. Este paralelismo, vida eterna, castigo eterno, muestra no solamente la duración, ¿no? de ambos, ¿no? La beatitud eterna o la tortura eterna, sino también de que no es un estado temporal ni simbólico, ¿no? Son realidades definitivas, ¿sí? Definitivas para el que entra en ellas y no es simbólico. No estamos hablando de las llamas para ocultar otras realidades, ¿no? Hablamos de una realidad dolorosa y agobiante, incesante, ¿no? En el caso del infierno. Pero ahí se accede por libre voluntad. ¿Sí? La luz vino al mundo, pero los hombres prefirieron las tinieblas, dice el prólogo de San Juan. Y el infierno no es un castigo arbitrario, ¿no? Sino es la autoexclusión, por voluntad, por insistencia en esa voluntad negacionista de Dios, por esa voluntad reaccionaria contra Dios, por esa voluntad que conociendo, ¿no? La manifestación divina y los dones y la gracia, bueno, la rechaza definitivamente y conscientemente. Eh, por eso los padres antiguos, ¿no? Desde muy tempranamente, eh,
presentan diferentes admoniciones sobre esto, ¿no? Ignacio de Antioquía va a decir, quien corrompe la fe irá al fuego eterno. ¿Sí? Quien la corrompe conscientemente, quien se separa de la unidad conscientemente, quien atenta contra la misma, ¿no? Contra las verdades, distorsionándolas, usándolas para su propio beneficio. Cipriano de Cartago, ¿no? Que fue un obispo del norte de África a mitad del siglo III, ¿no? Aclara, ¿no? Después de esta vida no hay lugar para la penitencia, ¿no? Las acciones que hemos hecho, particularmente refiriéndose a las malas, ¿no? Acciones, no tienen vuelta atrás, ¿no? Una vez que hemos muerto sin arrepentirnos de las mismas, sin buscar una reconciliación, particularmente, ¿no? Con la iglesia a través del sacramento de la confesión, bueno, no hay vuelta atrás, ¿no? En la condena no es lo mismo que la realidad de aquellos que han muerto en gracia, pero con falta de purificación en algunos aspectos, ¿no? Se está refiriendo a una realidad mucho más absoluta. Y Agustín, a inicio del siglo V, ¿no? Así como los justos vivirán eternamente, así los impíos serán castigados eternamente. Esto lo dice en el libro 21 de la Ciudad de Dios. ¿Sí? La fe en el infierno es universal, constante y anterior a cualquier concilio, ¿no? Esto ya estaba marcado en las Santas Escrituras y obviamente que los concilios lo han ido sistematizando, ordenando, ¿no? Esta verdad sobre el castigo eterno, pero es una base, ¿no? Clara de la fe. ¿Sí? Fíjense que todo este compendio de doctrina relativo a la escatología nos remite y creo que también siempre es bueno tenerlo presente, ¿no? En la vida de fe, para saber que nuestra vida tiene un sentido, tiene, digamos, así como toda nuestra vida tiene un llamado, tiene una vocación concreta, ¿no? Con la cual glorificamos a Dios en nuestro peregrinar, ¿sí? También ese peregrinar continúa, ¿no? En la vida real, en la vida celestial que Dios nos promete y a la que aspiramos. Y por eso, ¿no? eh, hay que poner los ojos en esa realidad también, saber que un día va a llegar, que más tarde o más temprano nos va a llegar, y también, ¿no? Como la parábola de las vírgenes prudentes, saber estar preparados, ¿sí? Para ello, ¿no? De ahí que todas las herramientas y los viáticos, ¿no? Que la iglesia ofrece a través de los sacramentos, principalmente de la confesión, para vivir en gracia y poder encontrarnos en ese momento definitivo, ¿no? Con el Señor en buenas condiciones, ¿no? Con una vida de virtud, de atención, de caridad, bueno, y gozar de la realidad eterna e inextinguible, ¿no? De ese sueño de los justos que esperan, ¿no? Y que creen en la resurrección final cuando el Señor lo decida, ¿no? Como habrán visto, fuimos ilustrando todo esto con algunos iconos y algunas pinturas referidas a este momento, ¿no? A las diferentes realidades, purgatorio, cielo e infierno. Y aquí, bueno, esta manifestación del eschaton, ¿no? Del día final, en el que Cristo, ¿no? Reúna junto a sí a todos los que han sido fieles, ¿sí? Este cuadro me gusta mucho. Fíjense que hay apóstoles, hay reyes, hay hombres y mujeres de diferentes épocas, ¿sí? Que, bueno, van hacia esa luz inextinguible. En la que existirán indefinidamente, ¿no? A veces uno, bueno, se maravilla con estas pinturas, ¿no? Como el juicio final de Miguel Ángel, pero creo que sí, son simples recursos que se quedan cortos, ¿no? A la hora de ilustrar esa vida
absoluta y definitiva en Cristo en el final de la historia. Bueno, ha sido un gusto poder acompañarlos en esta unidad. Espero que les sirva, que busquen las citas, que puedan seguir profundizando sobre esto, sobre la enseñanza de la Iglesia acerca de las verdades escatológicas, que también pueden acompañar con la lectura siempre del catecismo, que es también el compendio por excelencia, ¿no?, de todo lo que creemos, desarrollado punto por punto. Así que, bueno, un gran abrazo para todos y espero encontrarlos también en una próxima oportunidad.